Las campañas militares. Las dos campañas a la Banda Oriental. En 1810, el Virreinato del Río de la Plata estaba formado por varias gobernaciones e intendencias. La Banda Oriental, que se llamaba así porque estaba en la orilla este del Río de la Plata, tenía su capital en Montevideo y formaba parte de la gobernación de Montevideo. Después de la Revolución del 25 de mayo, el virreinato pasó a llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata, y la primera junta envió mensajes a todas las poblaciones del ex virreinato para que reconozcan el poder del nuevo gobierno y envíen sus diputados a Buenos Aires para formalizar entre todos ese nuevo estado. Pero Montevideo, si bien en un principio los apoyó, luego decidió seguir a las órdenes de la Junta de Cádiz en España, que seguía gobernando las colonias mientras Fernando VII estuviese preso. Por eso recibió a un nuevo virrey y Buenos Aires se separó de la Banda Oriental, que con su flota controlaba el Río de la Plata, los ríos internos y el sur de la costa de Buenos Aires. Controlaba los ríos, pero no las costas, que estaban en manos de los revolucionarios. La primera junta sabía que sin recuperar ese poder, la revolución corría serios riesgos y peligros, y por eso decidió lanzar su primer campaña contra la Banda Oriental. La situación era la siguiente. En el campo, Artigas y sus gauchos, ayudados por las tropas que envió la primera junta al mando de Belgrano y más tarde con Rondó, lograron confinar a los realistas a las ciudades de Montevideo y Colonia del Sacramento. Entonces comenzó el sitio de Montevideo, que duró desde mayo hasta octubre de 1811. La bloquearon por tierra, pero no por el río, donde con sus naves mantenía todo el poder. Gracias a esto, la ciudad pudo resistir bastante tiempo, pero luego pidió ayuda a las tropas portuguesas que estaban en Brasil. En el mes de julio de 1811, 3.000 soldados portugueses cruzaron la frontera y lucharon contra los ejércitos revolucionarios. Eso fue demasiado. Belgrano y Rondó no pudieron hacerles frente y retiraron sus tropas, y el triunvirato tuvo que firmar con Montevideo un armisticio. Según ese tratado, el triunvirato reconocía el poder del virrey de Montevideo. Se aseguraba el cese de hostilidades, se acordaba el retiro de las tropas portuguesas y se le entregaban a la Banda Oriental las ciudades entrerrianas de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Las tropas portuguesas se retiraron, pero no del todo, porque siguieron en el territorio de la Banda Oriental por las dudas. Esto generó un gran descontento en Artigas y su pueblo. Se sintió abandonado en su empresa y decidió dejar la zona, por no estar dispuesto a vivir bajo la dominación española. Toda la población lo siguió en carretas, caballos, abandonaron sus tierras y cruzaron el río Uruguay internándose en Entre Ríos, en lo que hoy es la localidad de Concordia. Es lo que se conoce como Éxodo Oriental. El armisticio fue criticado por todos. Pronto, Montevideo volvió a exigir al triunvirato que tome acciones contra Artigas, y como no accedieron, les declaró nuevamente las hostilidades. El triunvirato apoyó a Artigas, pero propuso la retirada de éste a cambio de la retirada de los portugueses. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el triunvirato envió un ultimátum a la corte portuguesa exigiendo su retirada, bajo amenaza de declararle la guerra. Finalmente, el 26 de mayo de 1812, se logró la evacuación portuguesa de la Banda Oriental. Eliminados los portugueses de la escena
y creyendo que por eso los realistas no opondrían gran resistencia, en agosto de 1812 el triunvirato dirigió una nota al Cabildo de Montevideo para incorporar la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Montevideo no solo contestó que no, sino que aún pretendía que Buenos Aires acepte a la Junta de Cádiz. Como era de esperar, en septiembre nuevamente se declaró la segunda campaña a la Banda Oriental, esta vez al mando de Zarratea. En octubre, el ejército patriota puso sitio por segunda vez a Montevideo, y como había ocurrido antes, gracias a sus murallas y a su valiosa flota, Montevideo resistió. En febrero de 1813, Zarratea delegó el mando de la campaña en Rondó y regresó a Buenos Aires. Solo entonces, Artigas se unió con sus tropas para cuidar que no se rompa el sitio de la ciudad. Para sobrevivir, las tropas realistas salían en expediciones por los ríos en busca de alimentos. En una de esas aventuras, cuando desembarcaron en las orillas de San Lorenzo, se encontraron con las tropas del general San Martín, que acababa de crear su cuerpo de granaderos a caballo, y ahí tuvo lugar la histórica Batalla de San Lorenzo, donde las tropas de Montevideo fueron vencidas y el ejército de granaderos tuvo su primer victoria. Artigas afianzaba su papel como jefe indiscutido de los orientales, lo cual no era bien visto por el gobierno revolucionario de Buenos Aires. Este convocó a una asamblea, conocida como la Asamblea del año 13, reuniendo a los diputados del antiguo virreinato del Río de la Plata. Artigas organizó el Congreso de Peñarol, cerca de Montevideo, donde sus diputados recibieron expresas indicaciones de contenido federalista y de declarar la independencia. De allí surgieron 5 delegados para la Asamblea del año 13, pero fueron rechazados por esta, por no coincidir con sus propuestas. Esto provocó la ruptura definitiva entre Artigas y el poder de Buenos Aires. Mientras tanto, el triunvirato tenía que encontrar una solución al tema de la Banda Oriental. En 1814 contrató a un marino irlandés, Guillermo Brown, que al mando de una flota de 7 navíos y valientes gauchos convertidos en marineros, avanzó sobre la isla Martín García y enfrentó a la escuadra oriental. Los realistas se adentraron en el río Uruguay y Brown fue tras ellos y los venció en el combate del arroyo de la China. Ahora había que ir sobre Montevideo. Luego de arduas batallas en el Río de la Plata, en mayo de 1814, los realistas fueron vencidos y el sitio de Montevideo se completó por tierra y por mar. Las tropas enviadas desde Buenos Aires al mando de Alvear tomaron el mando y Montevideo se rindió. Artigas no quiso colaborar con las tropas de Buenos Aires y el director supremo Posadas lo declaró traidor a la patria. La caída de Montevideo significó el fin de la amenaza realista sobre el Río de la Plata y por consiguiente el fin de la campaña libertadora en la Banda Oriental que había durado 3 años. Artigas pretendía que se le entregara Montevideo, a lo cual Posadas y su gobierno se negaron. En el mismo mes de junio comenzó la lucha entre las fuerzas artiguistas y del gobierno de las Provincias Unidas. Finalmente, en 1815, las tropas del Directorio evacuaron Montevideo y se hizo una paz precaria entre Artigas y Alvear, sucesor de Posadas, en el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas. A partir de ese punto, la influencia de Artigas se extendió no solo por toda la Banda Oriental, sino a las provincias de la Mesopotamia, y aún más allá. En junio de 1815, Artigas reunió en Concepción del Uruguay a los diputados de las provincias
que estaban bajo su influencia, y estos proclamaron el nacimiento de la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, que abarcaba la banda oriental y las actuales provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, oponiéndose a las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el dominio de Buenos Aires. Mientras, los portugueses vieron una oportunidad para volver a ocupar esas tierras. Volvieron a invadir y durante 3 años hubo luchas contra los ejércitos de Artigas, hasta que éste fue derrotado en Tacuarembó en enero de 1820. Los portugueses tomaron así el poder sobre esas tierras, a las que llamaron la provincia Cisplatina. La Liga de los Pueblos Libres orientó entonces su lucha contra el gobierno central y logró la caída del director supremo Rondó en la batalla de Cepeda en febrero de 1820. Esto significó el fin del gobierno central con poder en Buenos Aires. Pero no se cumplieron los sueños de Artigas para la reconquista de la banda oriental. Fue traicionado en especial por el entrerriano Francisco Ramírez, que lo quitó de la escena política, y Artigas fue vencido en varios combates por sus ex aliados. En septiembre de 1820 se exilió en el Paraguay. 1924, cuando varios políticos porteños impulsaron un nuevo intento de unión con el resto de las provincias y se reunió un Congreso Constituyente. Allí, la discusión en torno a la forma de gobierno se formuló en 2 alternativas, unitarios o federales. Los primeros pretendían gobernar mediante la unidad y la centralización. Los segundos deseaban una forma de gobierno en la que lo más importante fueran las soberanías provinciales. Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Córdoba cerraron filas con la alternativa federal. Tucumán, Salta y al principio La Rioja con la opción unitaria. Las restantes provincias confiaban en que el Congreso resolvería el asunto o no llegaron a manifestarse por el aumento de la tensión entre ambos partidos. Simultáneamente, se desencadenó una costosa guerra con el Brasil, declarada cuando las provincias argentinas apoyaron una sublevación de la banda oriental contra el dominio brasileño. Estamos en 1825. ¿Qué pasa con la banda oriental? Está ocupada por Brasil. ¿Cómo Brasil? ¿Ya no es Portugal? No, ya se independizó y heredó la banda oriental. Ah. Saca una tarjeta. Los 33 orientales. Hay vienen cruzando las aguas del Uruguay. En la oscura madrugada, rumbo al húmedo arenal, es un puñado de patriotas dispuestos todo a entregar por liberar del imperio a la provincia oriental. Lo comanda Juan Antonio, de su estirpe pocos hay, del coraje fue un ejemplo muerte, si no hay libertad. No será más Cisplatina nuestra provincia oriental. No, es un grupo de orientales comandados por La Valleja que sale de San Isidro, cruza la banda oriental para proclamarla anexada a las Provincias Unidas. ¿Y las Provincias Unidas qué decían? Aceptan. Sacan la tarjeta. Uy, se pudrió todo. Entre 1825 y 1828, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil estuvieron en guerra por la posesión del territorio de la banda oriental. La flota imperial impuso un bloqueo sobre el Río de la Plata. Para combatirlo, el gobernador de Buenos Aires, Gregorio Las Heras, convocó al marino irlandés Guillermo Brown. Brown atacó Montevideo el 27 de abril de 1826. Venció en la batalla de combate de los Pozos el 11 de junio y en la isla Juncal el 9 de febrero del 27. Por aquellos días comenzaron las acciones terrestres. El 13 de febrero de 1827, Lavalle vence a la caballería brasileña en Bacacay. 3 días más tarde, Mansilla
obtiene la batalla de Ombú. El 20 de febrero de 1827, las fuerzas lideradas por Alvear, Soler y Lavalleja obtienen el decisivo triunfo de Ituzaingó. Allí, unos 7.500 patriotas derrotaron a más de 6.000 imperiales. Después llegarían los triunfos de Camacuá, el 23 de abril, de San Blas, el 24 de octubre, y el de Yerbal, el 25 de febrero de 1828. Las Provincias Unidas habían ganado la guerra, pero solo eso. En septiembre de 1828 se firma un acuerdo de paz por el cual las Provincias Unidas y Brasil reconocen a la Banda Oriental como territorio independiente. Ahora, Inglaterra podría navegar los ríos que la limitan. ¿Y después de Rivadavia qué? El amigo Rivadavia dejó el Estado Nacional en ruinas. Crisis financiera, endeudamiento, bloqueo y una guerra ganada que se estaba perdiendo en la mesa de negociaciones. ¿Y quién levanta ese muerto? Un tal Manuel Dorrego. Dorrego se hace cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en agosto del 27 y encuentra al Estado en grave crisis financiera. La aduana recauda cifras insignificantes por el bloqueo que mantiene la flota del Imperio de Brasil. O que foi a Guerra da Cisplatina? Tivemos ocasião de falar anteriormente que muitos foram os jovens icuenses a serem recrutados pelos famigerados capitães do mato durante a Guerra da Cisplatina para lutarem, atendendo aos caprichos e autoritarismo do déspota, imperador Dom Pedro I. A região sul do Brasil, onde fica situado o Uruguai, constitui a província Cisplatina, que sempre foi foco de constantes atritos entre Portugal e Espanha, desde o período colonial. Dom João VI anexou o Brasil em 1821. Nessa província que foi colonizada pelos espanhóis, a língua e os costumes eram diferentes dos do restante do Brasil. Além disso, os criadores de gado da região não queriam se subordinar ao governo imperial. Daí a grande insatisfação de sua população que em 1825 provocou a separação do Brasil e a união com a Argentina. Dom Pedro I não admitiu a situação, sentindo o Brasil ofendido na sua soberania, declarou guerra à Argentina e enviou tropas e uma esquadra para a região a fim de conseguir a sua reincorporação ao território brasileiro. A luta foi muito prolongada e sacrificou cada vez mais os brasileiros, que já estavam às voltas com a crise econômica interna, e muitos brasileiros, especialmente os nordestinos, perderam suas vidas. O Ceará foi um dos estados que enviou maior contingente. E o Icó perdeu, como dizíamos, muitos dos seus filhos, principalmente os mais jovens. Mas Dom Pedro, depois não aguentando as pressões diplomáticas, inclusive da Inglaterra, que defendia a criação de um pequeno país na região do Rio da Prata, a fim de impedir que países grandes como o Brasil ou a Argentina tivessem domínio sobre o rio, e que poderia prejudicar seus interesses comerciais na região, retirou suas tropas da província Cisplatina. Embora tenha tido vitória na guerra, em 1828, reconheceu a sua independência como República do Uruguai, mas o Icó perdeu vidas preciosas nessa luta inglória. Jovens icuenses participam da Guerra da Cisplatina. Os cearenses foram terrivelmente castigados nos anos de 1825 e 1826, não só pela cruel seca que assolava o estado, como pela bexiga negra, e para completar, vem o desumano recrutamento dos jovens de mais de 21 anos, para servirem no exército brasileiro, que na época defrontava-se com o exército argentino oriental. Foi o maior sofrimento enfrentado pela população, especialmente do meio rural, que passou a dormir nos matos e nas quebradas das serras, a fim de livrar-se dos terríveis e famigerados capitães do mato, que de chicote em punho, aprisionavam os jovens que eram mandados para imundas prisões e de lá enviados para a guerra. O número dessas infelizes criaturas, conforme cálculo do barão de Stuttgart, eleva-se a 2.150 pessoas. O Icó, para triste memória, participou deste monstruoso sistema de recrutamento, quando muitos jovens foram capturados e mandados para a Guerra da Cisplatina. O Icó teve os seus capitães do mato. Um deles foi José de Araújo, que segundo a tradição oral, ganhou patente com a prática do nefasto trabalho, fazendo uso dos mais torpes métodos para capturar os indefesos sertanejos,
entre eles, o de entrar à noite no roçado de plantação dos pobres lavradores, balançando um chocalho, fingindo ser um animal que estava entrando para devorar a plantação. O coitado que estava escondido no mato perto do roçado, corria para defender a sua plantação, e lá, era aprisionado e mandado para a guerra. José de Araújo ganhou a patente de capitão, mas ganhou também forte inimizade de todos, que depois o viam com muito desprezo. A maior batalha daquela guerra deu-se no dia 20 de junho de 1826, em Passo do Rosário, saindo vitorioso o exército brasileiro, à custa da vida de centenas de jovens brasileiros, notadamente do Ceará. Essas inditosas criaturas foram arrancadas dos sertões, pela perseguição, ou vingança algumas vezes, de chefetes cruéis y brutais. El Congreso sancionó la Ley de Presidencia en febrero de 1826 y los unitarios aprovecharon la ocasión para imponer como jefe del Ejecutivo a Rivadavia, quien promulgó la Ley de Capitalización, que instituía a Buenos Aires como ciudad capital de la nueva república, dividiendo la provincia en dos nuevos distritos, la provincia del Salado y la del Paraná. La ley generaba simpatías en algunos representantes del interior porque abría la posibilidad de compartir las rentas aduaneras del puerto bonaerense, pero esto no era suficiente para contrarrestar el descontento de varios grupos de Buenos Aires, entre ellos los sectores económicos dominantes, a quienes la ley privaba de la exclusividad de los ingresos aduaneros. Pero los unitarios redoblaron la apuesta y promulgaron una constitución que decía: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana consolidada en unidad de régimen. Se decidía, de esta manera, una organización unitaria. La mayoría de las provincias no aceptó la Constitución, a la que veían como un atropello a sus autonomías. Además, estaban cansadas de la prepotencia de los unitarios, que si al principio consultaban los pasos a seguir, a medida que avanzaba el Congreso y se agudizaban las diferencias, empezaron a imponer su mayor cantidad de diputados para tomar todas las decisiones. Varias provincias pidieron la destitución de Rivadavia. Además, Quiroga se oponía a la libertad de cultos impulsada por los unitarios. La lucha facciosa parecía imparable y dio lugar a enfrentamientos militares entre los dos partidos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Y la negociación y el pacto de esa unidad, después de la caída del poder central en 1820, había dotado justamente esas provincias, con sus constituciones provinciales, de una legitimidad republicana en la cual se suponía que estaban en un pie de mayor poder para poder negociar este nuevo pacto constitucional. Y en ese marco la disputa nuevamente es por el autogobierno y autonomía de las provincias frente a un proceso de unidad republicana, y los federales están defendiendo justamente el poder adoptar una unidad que les respete ciertas atribuciones y facultades a las provincias, mientras que los unitarios tienden a buscar esa unidad en una república unificada e indivisible que le resta sin dudas ese margen de autonomía y autogobierno que los federales están reclamando. Cercado por los conflictos internos, Rivadavia renunció en 1827 cuando Manuel García, enviado para negociar la paz con el Brasil, cedió la banda oriental a cambio de finalizar la guerra. Se trataba de un acuerdo sumamente concesivo porque las tropas rioplatenses habían obtenido varias victorias. Rivadavia rechazó el tratado y marchó al exilio. Junto con su renuncia, quedaba cancelado el Congreso Constituyente y todo un ciclo político. Tras el fin del Congreso, quedó latente en todo el país un escenario de guerra civil que enfrentaría en cada provincia a unitarios y federales. La Junta de Representantes de Buenos Aires eligió gobernador de la provincia al federal Manuel Dorrego, y el Congreso le encargó la conducción de las relaciones exteriores y la guerra con el Brasil. Y aparece entonces Dorrego como una figura importante que es la expresión de sectores populares, especialmente
de la ciudad y de los alrededores de la ciudad, un hombre de una familia estanciera, pero con un sentido profundamente democrático. A poco de asumir, Dorrego llevó adelante una serie de medidas económicas importantes. Ante la grave situación económica heredada, suspendió el pago de la deuda externa. Fijó precios máximos para la carne y el pan y combatió los monopolios en los artículos de primera necesidad. Tras un año de gestión, el peso recuperó su valor y las cuentas fiscales se fueron normalizando. Él intenta, en 1828, concertar finalmente un acuerdo con las provincias, hacer un eje, especialmente con Bustos, el caudillo de Córdoba, e intenta buscar de qué modo es posible organizar el país de una manera que no sea la prepotencia de Buenos Aires, la unidad a palos, como proclamaban Rivadavia y Lavalle, sino que los intereses del interior estén representados y que se logre sancionar una constitución y que esta constitución sea democrática, no tenga los ribetes aristocráticos de la constitución del año 19, por ejemplo, ni la del año 26, que fueron rechazadas por las provincias. Pero a los terratenientes porteños se les preocupaba la prolongación de la guerra con el Brasil y comenzaron a presionar a Dorrego para apurar una paz a cualquier precio. Era un dirigente demasiado popular para eso, y además un dirigente convencido de que Buenos Aires tenía una misión que cumplir, que esa misión era ganar la guerra, es decir, mantener la guerra, que en ese momento era una carga muy pesada para la ciudad, así que nada hacía de él una persona muy simpática para los comerciantes, para los ganaderos. Pero la cosa es que en ese momento hay un vacío de poder tal que casi naturalmente le cayó a él la responsabilidad de llevar adelante la guerra y de terminarla. Bueno, es bien sabido, ¿no?, que esta es una especie como de situación de tragedia griega, ¿no? Es decir, él debía terminar la guerra, pero sabía que cuando terminara la guerra, terminaba él también, ¿no es cierto? Así que fue marchando hacia su trágico final sin poder evitarlo, ¿no? A Guerra da Cisplatina foi um conflito armado entre Brasil e Províncias Unidas do Rio da Prata, ocorrida entre 1825 e 1828. A região era motivo de disputas entre Portugal e Espanha desde o final do século XVII. Até 1816 a região foi território espanhol. Porém, em 1816, ela foi invadida e anexada à coroa portuguesa. No ano de 1825, com o apoio da Argentina, o general Juan Antônio Lavalleja deu início ao movimento pela emancipação da Cisplatina. Líderes militares da Cisplatina declararam a independência da região do controle brasileiro. La boca del Paraná se abrió al río Uruguay en pleno para soltar los lanchones y ayuda con el silencio. La niebla tendió su manto pa' que no advierta el imperio que están cruzando orientales 33 bravos guerreros. Los comanda Juan Antonio, de su estirpe pocos hay. Del coraje fue un ejemplo, muerte si no hay libertad. No será más Cisplatina nuestra provincia oriental. Não concordando, Dom Pedro I, imperador do Brasil, declarou guerra contra o movimento emancipacionista em 10 de dezembro de 1825. O Brasil tinha uma significativa vantagem populacional em relação aos seus inimigos. A população brasileira era de 4,5 milhões de pessoas, incluindo 1,1 milhão de escravos, enquanto que a população das Províncias Unidas era de 600 mil, e a do Uruguai, 60 mil. O exército brasileiro, que havia lutado no Uruguai entre 1811 e 1821, era português. Depois que o Brasil proclamou sua independência em 1822, as tropas portuguesas retornaram à Europa em março de 1824, sendo substituídas por tropas brasileiras recém-recrutadas. Diante da dificuldade de recrutar brasileiros para servir no exército, mercenários foram recrutados na Alemanha e Irlanda.
o Império Brasileiro iniciou a ofensiva terrestre a partir do final de 1826, por meio da concentração de tropas no sul do país. Essas tropas eram formadas, em sua maioria, por voluntários e por algumas unidades de mercenários europeus. Dorrego tuvo que firmar la paz con Brasil, aceptando la mediación inglesa que impuso la independencia de la Banda Oriental. Así nacía la República Oriental del Uruguay en agosto de 1828. La derrota diplomática de la guerra con el Brasil y el descontento de las tropas que regresaban desmoralizadas fueron utilizados como excusa por los unitarios para conspirar contra el gobernador Dorrego. Os altos custos para os beligerantes da continuação da guerra, a pressão britânica para que um acordo fosse firmado, além da precariedade militar e política dos países em conflito, a paz começou a ser negociada, com a mediação da França e da Grã-Bretanha. Cuando pisaron la playa, agraciada por la acción, besaron el suelo patrio, jurando liberación. La arenga de Juan Antonio, todo patria y mundo honor, hizo arder en los fogones llama de liberación. Los comanda Juan Antonio, de su estirpe pocos hay. Del coraje fue un ejemplo, muerte si no hay libertad. No será más Cisplatina nuestra provincia oriental. No será más Cisplatina nuestra provincia oriental. Desse modo, o Império do Brasil e a República das Províncias Unidas do Rio da Prata, pela Convenção Preliminar de Paz, assinada em 27 de agosto de 1828, no Rio de Janeiro, renunciaram às suas conquistas e reconheceram como Estado independente a Província Oriental, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. A perda da província cisplatina foi um motivo adicional para o crescimento da insatisfação popular com o governo de Dom Pedro I. Na realidade, a guerra era impopular desde o início, pois para muitos brasileiros representava aumento de impostos para o financiamento de mais um conflito. La insurrección de los 33 orientales, apoyada por Buenos Aires, logró la reincorporación provisoria, la provincia perdida, pero al fin de la guerra con Brasil, la Banda Oriental alcanzó en parte su independencia, pasando a ser, en 1830, el Estado Oriental del Uruguay. Quando o Império do Brasil assinou o acordo pela independência da região, muitos utilizaram isto como argumento para tornar ainda mais impopular o governo, alegando que o imperador havia depauperado os cofres públicos e sacrificado a população por uma causa perdida. Entretanto, a Guerra da Cisplatina não foi uma causa direta para a abdicação do imperador, em 1831. Ela se insere dentro de uma conjuntura que concorreu para sua queda. Entre as causas da abdicação, sem dúvida, o estilo centralizador de governar foi o principal. El 1 de diciembre de 1828, un golpe de Estado encabezado por el general Lavalle derrocó a Dorrego, quien morirá fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre en Navarro, provincia de Buenos Aires. San Martín, que en ese momento venía al Río de la Plata, con el propósito de conectarse con Dorrego y ofreciéndose también para la lucha contra el Brasil, se encuentra con que cuando llega ya Dorrego ha sido fusilado y condena el fusilamiento y se retira ya directamente a Europa y ya no vuelve. El alzamiento unitario en el interior fue encabezado por el general José María Paz. Paz derrocó a Bustos y ocupó la gobernación de Córdoba y pudo mantenerse en el poder tras varios combates con el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Tras fusilar a Dorrego, Lavalle marcha hacia Santa Fe para encontrarse con Paz, pero es derrotado en Puente Márquez por las fuerzas aliadas de López y Juan Manuel de Rosas. Lavalle firmó con Rosas el Pacto de Cañuelas, que nombró como gobernador interino de Buenos Aires a Viamonte y convocó a una reunión de la Sala de Representantes porteña para elegir el gobernante definitivo.